Y de las primeras cosas que Dios nos reta, Jesús nos reta, es a vivir lo que decimos que somos. Si yo digo que soy cristiano, debo vivir como cristiano. Debe ser notorio a las personas que soy cristiano, que soy diferente. Yo quisiera que oráramos antes de leer el verso que vamos a usar como clave en el mensaje de hoy. Y les voy a pedir que me ayuden en oración, por favor. Les pido que ahí donde están oren para que Dios me dé sabiduría. Que su palabra sea la que haga alguna mella, alguna influencia en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios, gracias por estar aquí en medio de nosotros. Tú lo dices en tu palabra, cuando hay 2 o 3 o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí de manera especial. Aparte de ya estar en el corazón de cada uno de nosotros, en tu espíritu, que vino a morar en nosotros el día que pusimos nuestra fe en ti para la salvación, tú estás aquí de manera especial, como si estuvieras en una de esas sillas que nadie ha ocupado hasta este momento. Señor, gracias. Te pedimos que tú dirijas esta reunión. Tú eres el centro de la reunión. Tú eres el maestro en esta reunión. Tu palabra, Señor, es la guía, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara a mis pies tu palabra. Y es una lumbrera, es la luz en mi camino. Así que sea eso hoy para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de retos, quisiera leer un verso que está en el libro de Santiago. Estoy seguro que la mayoría de ustedes más de alguna vez han leído la carta escrita por el apóstol Santiago, ¿verdad? Y vamos a leer el verso 1. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo, saludos. En la manera de escribir las cartas en aquella época, el que escribía la carta ponía su nombre primero, se identificaba para que la gente supiera quién escribía. Ahora nosotros, cuando recibimos una carta, generalmente tenemos que ver, darle vuelta a la página o ver el final, quién nos está escribiendo, porque nuestra costumbre ahora es poner firma tal al final. Pero este no, este se presenta de manera especial al saludar a los que van a leer la carta. Y comienza poniendo su nombre, Santiago. El nombre de Santiago era un nombre muy común en el tiempo de Jesús. Muy común. Había muchos Santiagos por todos lados. Inclusive de los que se relacionaron con Jesús de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, a Santiago, que Santiago y Jacobo son lo mismo. Santiago era hermano de Juan, del apóstol Juan. Y ese Santiago o Jacobo estaba contado entre los 12. O sea, había ya un Santiago ahí. También estaba otro Santiago contado entre los 12, que era hijo de Alfeo. Y ustedes leen ahí, ¿verdad? En Mateo 12, que dice, en Mateo 10, dice que entre los 12 está Santiago, el hijo de Alfeo. No hay muchos Alfeos por aquí, pero había Santiago. Y está Santiago, que era el papá del apóstol Judas. No de Judas Iscariote, porque en la lista habían también 2 Judas, en la lista de los 12. Entonces está Santiago, que era el papá de Judas. Eso lo encontramos en Lucas 6:16. Así que el escritor este Santiago es otro Santiago. El escritor de esta carta es medio hermano de Jesús. O sea, este Santiago era hijo de María y de José. De María y de José. Y Jesús era hijo de María y Dios, el Espíritu Santo, que fue que lo engendró cuando María era virgen, ¿verdad? Así que Jesús tuvo varios hermanos o medios hermanos y hermanas. En Mateo 13 se revela eso cuando Jesús está hablando, cuando fue a hablar a la sinagoga
ahí en su pueblo, ¿verdad? En Nazaret. Y entonces la gente dice, ¿y quién es este? Miren Mateo 13, verso 55. ¿No es este acaso el hijo del carpintero? O sea, de José. ¿No es este acaso el hijo del carpintero? Dice, y te dicen, ¿no se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Ah? Y todavía en el 56 dice, no están con nosotros, dice. Esa es una pregunta retórica, la respuesta es sí. No están con nosotros todas sus hermanas. Cuando dice todas, pueden ser 2 o 3 o 4, no hay un número, ¿verdad? ¿Ah? Así que este Santiago fue el que llegó con María y con el resto de los hermanos a buscar a Jesús una vez que estaba él predicando y el salón estaba lleno, no podían entrar. Y entonces en Lucas 8:20 se registra cuando ellos llegaron. Y dice en el 20, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Le avisan a Jesús, desde la puerta, Jesús, tu madre y tus hermanos están aquí afuera y quieren verte. ¿Ah? Claro, Jesús, sabemos la respuesta que le dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son aquellos que escuchan la voluntad del Padre y la hacen. Yo quisiera ver, ¿quién viene de una familia grande aquí? Yo vengo de una familia de 8 hermanos. ¿Quién tiene más hermanos que yo? ¿Cuántos hermanos son? 12. ¡Wow! ¿Cuántos, José? 13. ¡Wow! Campeón. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 13. ¿Quién da más? ¿Cuántos de esos hermanos están muertos, Ninina? ¿Cuántos hermanos suyos se han muerto? Ninguno. ¿Hermanos tuyos cuántos han muerto? 2. Hermanos míos se han muerto 3. Se han muerto 3. Interesante porque Jesús fue un hermano que se les murió, ¿verdad? Y muchos opinan que cuando los hermanos y María fueron a buscarlo, que fueron a preguntar, te llaman, ¿verdad? El propósito de ir a buscarlo no fue porque era un hermano famoso y entonces llegó al pueblo, al campo, llegó mi hermano, hagámosle algo especial, hagámosle una comida especial, un mangú como a él le gusta. No fue para eso, ¿verdad? En este caso, ellos llegaron porque la mayoría de la gente del pueblo, si no todos, y aún su propia familia, a excepción de la mamá que sabía que era hijo de Dios, no creían en él. No creían en él. ¿Ah? Inclusive llegaron a decir, él mismo llegó a decir Jesús, yo a decir, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Ah? Porque nadie creía en Nazaret, nadie creía en él. ¿Ah? Entonces, muchos de Nazaret, cuando lo escuchaban hablar como el Hijo de Dios, lo consideraban loco. Y creemos que los hermanos, cuando llegaron, claro, María los acompañó, ¿ah? Estos hermanos pensaron que estaban locos y de repente cuando llegaron a buscarlo, llegaron para sacarlo del salón donde estaba enseñando, ¿verdad? Y entonces, por cuestiones de vergüenza, de repente le daba pena, lo vamos a encerrar a para que no nos ande haciendo mal nombre a la familia. Sus hermanos se burlaban de él. Hasta le dijeron, mira, vete a Jerusalén y te quieres mostrar, vete allá, para que te vean. Se burlaban de él. Así que no sabemos cuántos de sus hermanos confiaron en Jesucristo después de que él resucitó, pero sabemos que 2 por lo menos, 2 pusieron su fe en Jesucristo después de que él resucitó. Uno de ellos fue Santiago y el otro es Judas, que escribió una carta también. Escribió una carta. Entonces por lo menos 2 de ellos confiaron en Jesucristo. Pero su fe vino hasta que Jesús había muerto y había resucitado. Lo vieron resucitado. Inclusive a Santiago Jesús se le aparece de manera especial. Pablo lo presenta en 1 Corintios 15, dice en el verso 7, luego se apareció a Santiago. Jesús se apareció a Santiago. Dice, más tarde a todos los apóstoles. Y se sigue leyendo el capítulo, dice, y por último, dice Pablo, se me presentó a mí como un abortivo. Como alguien que nació fuera de tiempo. Pero se presentó a Santiago. Así que la conversión de Santiago
para todos los creyentes en el mundo, es una de las pruebas más irrefutables de la resurrección de Jesucristo. Es irrefutable. Jesucristo sí resucitó. Cuando él confió en Jesucristo, Santiago decidió que él iba a entregar su vida por Jesucristo. Se entregó de todo corazón. Hay personas que dicen que Santiago, que llegó a ser un líder de las iglesias, de la iglesia en Jerusalén, uno de los pilares, dice que Santiago era un hombre de oración. Oraba y oraba. Todos los días se levantaba temprano y oraba de rodillas. Yo no sé cuántos de nosotros aquí oramos de rodillas. Pero el hombre oraba tanto de rodillas que dice que las rodillas se le volvieron callos como la de los camellos. Los camellos tienen callos en las rodillas porque los camellos se tiran las rodillas en la arena o donde sea que sea para que la gente pueda subir y bajar. ¿Ah? Así que las rodillas, dicen, de Santiago eran como rodillas de camello de tanto orar de rodillas. Él inclusive, que murió asesinado en Jerusalén, unos no creyentes, judíos no creyentes, lo tiraron del templo y cayó, ¿va? Cayó todo quebrado, pero no se murió. Entonces vino esta gente, fue allá y lo agarró a golpes, y él, mientras lo agarraban a golpes, él oraba por los que lo estaban golpeando. Ese es Santiago. Así que yo quisiera que ustedes y yo, cuando vayamos a leer la carta de Santiago, ¿va?, le pongamos especial atención a sus enseñanzas, porque estamos hablando de alguien que vio a su hermano resucitado, ¿verdad? Y en ningún momento él dice, es mi hermano. Por ejemplo, leyendo Santiago 1:1, de nuevo dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo. Siervo es una palabra que es sinónimo de esclavo. De esclavo. Y esclavo no es algo que a la gente le gusta. El que era esclavo en aquel entonces era esclavo a la fuerza, porque lo vendían, alguien fue a la guerra, capturó a alguien y lo trajo y lo vendió. Y trabajaba de sol a sol a punta de látigo. No era fácil. ¿Ah? Trabajaban de manera tremenda, no había libertad para nadie. El término esclavo, el término siervo, eso era un término que degradaba a las personas, denigraba a las personas. Yo les recomiendo a ustedes, si no han visto esta película, que se llama Amistad. Se llama Amistad, es una buena película que trata sobre la esclavitud. Para que tengan una idea, porque nosotros no hemos visto esclavitud, no la hemos vivido, pero si ven la película van a tener una idea de cómo era la esclavitud. Véanla, es una buena película. En el caso de Santiago, ser siervo, ser esclavo de Dios y del Señor Jesucristo fue una decisión personal. Para mí, saber que Santiago, siendo medio hermano de Jesús, y se denomina a él siervo de Jesús, me debe dar una buena perspectiva de cómo son sus enseñanzas. ¿Ah? Referirse a Jesús como Señor. Y yo les voy a decir, nosotros le dimos Señor a todo mundo. Señor, mire, véndame una toronja, véndame una libra de esto, véndame 2 aguacates. Señor. El judío no le decía Señor nada más que a Jehová. Solo a Dios. No le podía salir de la boca para llamarle Señor a nadie. Y viene y dice que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando le dice Señor a Jesucristo, está poniendo a Jesucristo y a Dios en el mismo nivel. Y nosotros sabemos hoy que Jesucristo y Dios están en el mismo nivel. Padre, Hijo y Espíritu Santo en el mismo nivel. En el mismo nivel. Él nunca se proclamó como siendo hermano de Jesucristo como lo más importante de su vida. ¿Ah? A nosotros nos gusta decir, yo soy primo de Abinader. ¿Ah?
Yo conocí, y empezamos a sacar esa historia nosotros, porque queremos vernos grandes. ¿Ah? Y aunque aquí dice que fue escrito para las 12 tribus de Israel, en realidad esta carta fue escrita para todos los creyentes, en todos lados. ¿Ah? Y Santiago decide vivir una vida que debe ser un ejemplo para nosotros. Debe ser un patrón de vida para nosotros, una pauta para vivir. Así que veamos algunos aspectos de la vida de Santiago que podemos observar en este verso. Número 1, Santiago vive su vida sin darle importancia a su origen. No le da importancia a su origen. Cuando dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? El nexo familiar desaparece. O sea, no le importa su origen. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia en el año 86, en esa misma semana llegaron otras personas, ¿verdad? Y nos hicimos amigos, fuimos al mismo grupo de crecimiento y empezamos a conocernos. Y como a las varias semanas uno de ellos me dijo, fíjate de algo que aquí he visto algo. Aquí he visto algo bien interesante. Aquí llega gente estudiada, gente que tiene su título de ingeniero, de licenciado, de cualquier cosa. Y parece que cuando llega, he visto, dice, que cuando llegan a la iglesia, se quitan el título y lo cuelgan en la puerta. Y lo más interesante que he visto, dice que cuando salen de esa puerta, se les olvida llevárselo. Porque de ahí en adelante no son más que siervos de Jesucristo, hijos de Dios. Cualquiera de los demás, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Ya no tiene ninguna importancia, se le olvida eso. ¿Verdad? Yo le puedo decir, este polocher que ando, me lo regaló mi hija. Y me la regaló porque sabe que a mí me gusta una serie que se llama The Chosen, Los Escogidos. Y fue muy interesante porque esta camisa me recuerda a mí, que no importa lo que yo era antes. Porque a Dios no le importa lo que yo era antes de venir a Jesucristo. Para Dios lo que yo era antes es inservible. Para Dios lo más importante es que yo vine y puse mi fe en Él para Jesucristo. Así que no es lo que éramos, sino lo que somos hoy. Eso es lo que más le importa a Dios. ¿Ah? Y me gustó esta camisa porque el director de la serie, ¿verdad?, agarra ese pasaje donde Jesucristo envía a sus discípulos a predicar de 2 en 2. ¿Se acuerdan? Vayan a predicar a todas las aldeas, vayan adelante de mí a predicar, el reino de Dios se ha acercado. Porque Jesucristo era el reino de Dios que se ha acercado, está cerca de ustedes. Y yo sé que Jesucristo no lo hizo al azar cuando escogió a sus discípulos. Tú vas con este, tú vas con este. Y entonces el director de la serie pone a 2 personas para ir a predicar el evangelio. ¿Ah? Pone a Mateo que era un recolector de impuestos, un traidor para la raza judía, porque trabajaba con el gobierno romano o había trabajado con el gobierno romano. Y pone del otro lado a Simón, el celote. Los celotes eran guerrilleros que peleaban contra los romanos. Mientras este le servía a los romanos, este peleaba contra los romanos. Y viene Jesús y los pone juntos para ir a trabajar. Porque no importa lo que eran antes. Lo importante es lo que son ahora, porque son escogidos de Dios. ¿Ah? El reino de Dios está a nuestro alcance. Está ahí. No importa el origen. No importa lo que aprendí de niño, no importa lo que me enseñaron, no importa dónde fui. ¿Ah? Para Jesús lo que nosotros éramos no tiene ninguna importancia. Lo más importante para Jesucristo es que ustedes y yo pongamos nuestra fe en Él para salvación. Que veamos esa muerte de Él en la cruz como el único camino para ir al cielo, porque no hay plan B. No hay plan B.
O pones tu fe en Jesucristo o no vas a entrar al cielo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Así que no importa nuestro origen, lo que eras antes de venir a Jesucristo, en todos los sentidos, en lo económico, tenías o no tenías, no le importa. En lo social, no importa cuál era el corito con el cual te reunías. Yo era amigo de este grupo, yo era amigo del otro grupo, no le importa a Dios. O de cuáles irías vienes. O de cuáles britos vienes. Yo soy de los britos esto, yo soy de los otros allá. No le importa a Dios. No le importa tu apellido. Inclusive tu vida de pecado, no, ya no le importa a Dios. No le importa si eras un borracho. Si eras alguien que pasaba viernes y sábado y domingo en los drinks, en los colmados, no le importa. Ya no le importa. Ya no le importa si eras un adúltero, que te acostabas con cualquier gata que se cruzara. O con cualquier gato que se cruzara también. No le importa. No le importa inclusive si eras un mentiroso o eras un ladrón. Lo único que le importa es que pusiste tu fe en Él para salvación. Porque eso te cambia completamente. Te cambia completamente porque te da una nueva identidad. Ya eres lo que Él dice que eres. Eres hijo de Dios, hijo de Dios. Eres miembro de su cuerpo, de la iglesia. Eres miembro, pusiste tu fe en Jesucristo, fuiste injertado en el cuerpo. Si no estás funcionando en el cuerpo, ya no es problema de Dios, es problema tuyo, que no quieras funcionar en el cuerpo, pero fuiste injertado ahí. Inclusive ya no eres ciudadano de cualquier país, piensa en algún país. Dominicana, ya no eres un dominicano, eres un ciudadano del cielo. ¿Qué es lo más importante? Otra de las cosas que yo puedo ver en la vida de Santiago es que Santiago se miraba a él como alguien que está ahí para servir. Para servir. Mira cómo dice Santiago 1.1 dice, Santiago, siervo, esclavo de Dios y del Señor. Ese es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y el mismo Jesús expresó de quién era Él. En Mateo 20:28, Jesús dice, así como el Hijo del Hombre. Y fíjate bien, ese así como es un punto de comparación. Comparación para nosotros, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan. Jesucristo vino del cielo, bajó del cielo y no vino para que le sirvan, sino para servir. ¡Wow! El Hijo de Dios, hecho hombre, bajó del cielo no para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y para mostrarnos lo que debíamos hacer, inclusive llegó al punto de tomar posiciones como la de lavarle los pies chucos a los apóstoles. Ese es Jesús, así como nos está diciendo, mira, si eres creyente, si eres cristiano, si eres mi seguidor, tienes que servir así como yo lo hice. Así como Él sirvió, debemos nosotros servir. Y debemos servir. Jesucristo no discriminó para nada. No es que servía a los ricos o solo servía a los pobres. Sirvió a todo el mundo. Sirvió a todo el mundo. Sirvió a los religiosos. A Jairo. Dejó lo que estaba haciendo para ir a sanarle la hija a su casa. Y él era uno de los principales en la sinagoga. Pero tuvo fe en él. No podemos discriminar a quién servimos. ¿Cuánto le servimos? No, ya te ayudé suficiente. Hasta ahí llegué, no pidas más. No es cuánto le servimos, ni cuándo. No, buscame el domingo. Los sábados yo no hago las cosas. No me llames a las 2 de la mañana. Si hay cosas que a mí no pude hacer. Una recomendación que me dieron. Mira,
No contestes el teléfono de tu casa. Pon una máquina contestadora. No pude hacerlo. La puse en la máquina contestadora y solo duró media hora porque la desconecté. La gente quiere hablar con gente. A la hora que sea, 2, 3 de la mañana. Quiere escuchar una voz de alguien que le diga, hey, ¿cómo estás? ¿Por qué me llamas? ¿Estás bien? ¿Estás mal? No pude hacerlo. Ustedes y yo tenemos que imitar a Jesucristo. Si somos cristianos, debemos estar ahí para hacer lo que nos toque hacer. No solo viendo. ¿Sabe qué? Los que están solo viendo, como si fueran incrédulos, son aquellos que así mismo se denominan tigres. Yo soy tigre, los dejo a todos que trabajen, yo aquí sentado. Que todos sirvan, yo no. Nos vemos el domingo. Nosotros y yo, ustedes y yo, nosotros, estamos aquí para servir. Como creyentes, estamos para servir, no para que nos sirvan. Número 3, Santiago se ve en la vida a sí mismo. Él se ve en la vida a sí mismo teniendo a Jesús como el Señor. Y el Señor implica el jefe, el que manda, el que tira las reglas, el que te dice por aquí te vas, esto haces. Él es el Señor, dice Santiago 1, Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se mira como siervo, teniendo a Jesús, su hermano, no como su hermano, sino como su Señor. En ningún momento él quiere sacar ventaja de su relación de familia, nunca lo hizo. Todo lo contrario. Él se ve entregado a Jesús con una devoción total, total. Al punto de morir por eso. Ahora, yo no sé cómo estás tú, yo no sé si tú eres el único creyente o la única creyente en tu casa. Yo te voy a decir, sirve. No importa si los demás abusan de ti, porque eso ocurre. Si tú sirves en tu casa, los demás hermanos, primos, tu mamá, tu papá, van a abusar. ¿Qué te importa? Tú estás para servir. Que se te pelen las rodillas, que te pelen las manos sirviendo. Porque tú estás para servir. Lo mismo en tu trabajo. Yo ya hice lo mío. Tienes que ir la examilla. Tienes que ir la examilla. O en la escuela, o en el colegio. Si te haces llamar cristiano, debes andar como cristiano. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que afirma que permanece en él, o sea, el que afirma, soy cristiano. Cristiano es seguidor de Jesucristo. Seguidor de Jesucristo. El que afirma que permanece en él, en Jesucristo, debe vivir como él vivió. Otras versiones dicen, debe andar como él anduvo. Yo creo que nosotros somos siempre retados a ver cómo está nuestra vida. ¿Cómo te ves tú en la vida? ¿Te ves teniendo a Jesús como tu Señor? ¿Realmente es tu Señor? ¿Te ves sirviendo a los demás sin importar? ¿Te ves viviendo la vida cristiana sin mirar para atrás tu origen? ¿De dónde vengo? Yo fui a la escuela. No, yo no fui a la escuela, yo fui al colegio. Yo fui al colegio. Yo fui a la universidad. Yo fui a Jesucristo, a Dios, eso no le importa. ¿Cómo te ves en la vida? ¿Cómo quiere Dios que te veas en la vida? Dios quiere que nosotros nos veamos en la vida de la misma manera que Santiago, su medio hermano, se miraba. Por lo tanto, el reto para nosotros es atrevernos a ser diferentes. Atrévete. Óyeme, ser diferente no es fácil. En tu casa no es fácil. En tu colegio, en tu escuela, en el trabajo, no es fácil. En el barrio. ¿Qué le pasó a este? A esta. Antes vivía con nosotros y ahora ya no se junta con nosotros.
Quiere que te atrevas a ser diferente, que pases de lo ordinario a lo extraordinario. Porque la vida en Cristo es una vida extraordinaria. Es lo mejor que te puede ocurrir. Decidir vivir tu vida como Dios quiera. En otras palabras, olvídate lo que eras. Olvidémonos de lo que éramos. Lo que importa a los ojos de Dios no es lo que éramos antes de venir a Él. Lo que a Él importa es que ustedes y yo hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo. Pusiste tu fe en Jesucristo, eso te cambió la vida toda. No solo para los 20, 30, 40 años que te puedan restar de vivir aquí, sino para la eternidad. Te cambió tu destino eterno y debe cambiarte tu estilo de vida aquí también. Oremos. Dios, qué bueno es saber de que tu hermano Santiago no se aferró a esa relación sanguínea contigo para sentirse alguien, sino que decidió, Señor, servirte a ti, ser un siervo, y eso nos sirve de ejemplo a nosotros. Es un patrón de vida para los creyentes. Si nosotros creemos lo mismo que creyó Santiago, que tú eres el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por los pecadores, que fuiste crucificado en una cruz y derramaste tu sangre y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día para darnos vida eterna. Si nosotros creemos lo mismo que Santiago creyó, debemos desear vivir como Santiago vivió. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu dirección, por tu palabra que es tan clara, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas el resto del tiempo y el tiempo que vamos a estarte alabando y diciéndote que tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, por estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén.